Buenas tardes a todos. Para mí es de gran complacencia el que sigamos inmediatamente con la posesión del doctor Juan Camilo Restrepo como académico de número. Quisiera decirles unas cuantas palabras sobre el doctor Juan Camilo y su candidatura a la silla 23 de esta academia. El doctor Juan Camilo Restrepo es un benemérito de la patria, que ha pasado casi la mitad de su vida, 35 años, en el servicio activo del país, desde posiciones de gran responsabilidad. Comenzó, recién graduado, como modesto secretario de la extinta Junta Monetaria y escaló hasta las más altas dignidades, ministro de Estado 3 veces, en diferentes carteras. Cuando todavía se usaba el llenar formularios en los hoteles, había un rubro que decía profesión, y Juan Camilo firmaba ministro. Su prestigio, más creo que una cuantificable causa electoral, lo llevó a ser precandidato a la presidencia de la República y en una de las ocasiones en que lo fue, a ser muy reñido contendor del presidente Andrés Pastrana en una convención conservadora. Podría extenderme sobre su carrera, pero prefiero que el señor secretario les dé noticias detalladas de su brillante currículum vitae. El doctor Restrepo es de los llamados bogoteños, aunque en realidad es más Bogot que Eño. Como que llegó a la capital todavía niño y se graduó en el San José La Merced. El rigor jesuítico en el racionamiento nunca lo ha abandonado. Lo que no quiere decir que el residente en Bogotá renunciara a sus raíces cafeteras maternas de Licolia, al oeste de Antioquia, no lejos de Medellín. Su apego por el campo y el grano nacional lo llevó a representante de la Federación Nacional de Cafeteros en la Organización Internacional del Café en Londres, a la gerencia comercial de la misma federación y al último de sus ministerios, el de Agricultura y Desarrollo Rural, y a dedicarle al agro parte de su producción académica. Formado como abogado y siempre próximo a la disciplina jurídica, desde temprano se inclinó por la economía y las finanzas públicas. Tuvo suerte en esa ocasión porque lo aproximó a su compañero de vida, su compañero de universidad, a nuestra querida Marta Teresa Herrán, hoy con nosotros virtualmente en una vocación que compartieron desde la universidad, como dije. Gracias, María Teresa, por entregarle a Colombia este acabado producto final. Es por sus notables contribuciones a la historia económica que la academia lo recibe hoy como numerario. Me honra darle la bienvenida al doctor Juan Camilo a esta su academia, a la que enaltece, por supuesto, la membresía de usted como historiador, pero por sobre todo la enalteza el ser usted un gran colombiano. Muchas gracias. Señor secretario, procede usted con el currículum vitae del doctor Juan Camilo. Quinto, acto de posesión del doctor Juan Camilo Restrepo Salazar como académico numerario. Presentación a cargo del secretario académico. El académico Juan Camilo Restrepo Salazar es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Obtuvo el doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad de París y estudió Derecho Económico en London School of Economics. Ha sido senador de la República, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, ministro de Hacienda y Crédito Público, ministro de Minas y Energía, ministro encargado de funciones presidenciales en varias ocasiones, presidente de Acerías Paz del Río, presidente de la Comisión Nacional de Valores,
superintendente bancario, asesor de la Junta Monetaria, embajador de Colombia en Francia, miembro del Comité para Asuntos de Energía de las Naciones Unidas, representante de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ante la Organización Internacional del Café en Londres. Ha sido profesor titular de Derecho Fiscal y Hacienda Pública en las Universidades de los Andes, Externado de Colombia y Pontificia Javeriana, profesor de Economía Colombiana en la Universidad Sergio Arboleda y conferencista permanente en las universidades colombianas y extranjeras. Fue profesor visitante de la Universidad Federico II en Nápoles, Italia. Dentro de sus libros publicados podemos destacar Ensayos de Política Económica y Cafetera, Ley Orgánica Territorial, Respuestas a Colombia, Nuevos Rumbos para la Descentralización, Aspectos Económicos del Conflicto Colombo-Peruano, Radiografía del Referendo, El Rescate de las Finanzas Territoriales, Cuestión Agraria, Tierra y Conflicto, Hacienda Pública, que ya cuenta con 11 ediciones, y el libro Finanzas y Financistas, con 6 ediciones. También ha sido columnista de varios diarios y ha publicado artículos en revistas especializadas de Colombia y el exterior. En la edición número 862 del Boletín de Historia y Antigüedades fue publicado en 2016 su artículo titulado Historia Fiscal de la Renta del Tabaco, siglos XVIII y XIX. Me permito recordar que el académico Juan Camilo Restrepo Salazar ingresó a la Academia Colombiana de Historia como miembro correspondiente el 7 de julio de 1815. En la sesión ordinaria virtual del 20 de abril de 2021 fue presentada su candidatura para miembro de número de la corporación mediante proposición suscrita por los académicos Eduardo Durán, Gentil Almario, Roger Pita, Benjamín Ardila Duarte y Efraín Sánchez Cabra. De acuerdo a lo estipulado en la reciente reforma del artículo 3º de los estatutos, el candidato cumplió con los requisitos de haber sido postulado por no menos de 5 académicos de número, de haber asistido al menos al 25% de las sesiones en el año inmediatamente anterior y de haber realizado y publicado investigaciones históricas desde su fecha de posesión como académico correspondiente. En la sesión ordinaria del pasado 11 de mayo de 2021, el académico Restrepo Salazar fue elegido con un total de 12 votos emitidos por académicos honorarios y numerarios electores. Toma del juramento. Doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, ¿jura usted por Dios y por la Academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico numerario para el cual ha sido elegido? Y juro. Si así lo hicierais, que Dios y la Academia lo premien, y si no, él y ella os lo demanden. A continuación, la disertación del recipiendario sobre el tema Las finanzas públicas en el virreinato de la Nueva Granada durante el siglo XVIII. Tiene la palabra doctor Juan Camilo Restrepo. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero comenzar agradeciendo a los señores y señoras académicas este honor inmenso que me hacen al elegirme como miembro de número de la corporación. E igualmente quiero agradecer las muy generosas palabras de nuestro presidente, el doctor Rodolfo Segovia, muy generosas, pero con una pequeña precisión. Él muy amablemente me adaptó lo de la casilla en los hoteles, que es una historia que alguna vez yo leí de Alfonso López Miquelsen, que llegaba a un hotel, debía señalar cuál era su oficio principal y él puso prologuista. Obviamente yo no firmaba como ministro cuando llegaba a los hoteles. Es también una gran responsabilidad ocupar el sillón número 23 de la Academia, el último titular del cual fue el doctor Jaime Posada, quien además de sus muchos méritos le prestó servicios invaluables a la educación colombiana.
Y es, por supuesto, también motivo de gran responsabilidad para quien les habla ocupar el sillón que con anterioridad al doctor Jaime Posada ocuparon personas tan distinguidas en el estudio de la historia y de la hacienda pública del país como Abel Cruz Santos y el doctor Emilio Robledo, o de la política nacional como los expresidentes Miguel Abadía Méndez y Marco Fidel Suárez. Sus figuras tutelares no solo llenan de lustre este sillón que ahora entro a ocupar, sino que comprometen en grado superlativo mi responsabilidad para con todos ustedes y para con la academia. Como el trabajo que presenté ante la academia para los efectos reglamentarios es relativamente extenso, casi 100 páginas, me limitaré en esta ocasión a presentar ante ustedes un breve resumen de dicho trabajo, cuyas principales conclusiones resumo de la siguiente manera. Al analizar la política fiscal borbónica que se desarrolló en el Virreinato de la Nueva Granada durante la segunda mitad del siglo XVIII, habrá que convenir con lo que afirmaba el gran americanista de la Universidad de Sevilla, el profesor Luis Navarro García, quien calificó este virreinato como, comillas, el más complejo de todas las administraciones indianas. Mirado en su conjunto hacendístico, lo que sucedió en la segunda mitad de la centuria, es decir, del siglo XVIII, no se entiende si no nos detenemos a estudiar lo que aconteció durante la primera mitad de aquel siglo. En primer lugar, la sustitución del sistema contable ordenada por el Marqués de la Ensenada para todos los virreinatos americanos y que condujo a la transformación contable del viejo sistema de cargo y data por el de partida doble, fue una transformación de gran importancia. El sistema de cargo y data era más bien un sistema diseñado para ordenar los juicios de residencia, para de una manera bastante agregada contabilizar ingresos y gastos, pero no llevaba a depurar estas cifras, generalmente llevaba a dobles contabilidades o a grandes dificultades para establecer las cifras netas, evitando las dobles contabilidades virreinales en sus finanzas. El paso a la partida doble que se da en la primera mitad del siglo XVIII permitió una gran claridad en el seguimiento de las finanzas coloniales, y buena parte de las investigaciones historiográficas recientes sobre las finanzas de estos tres virreinatos, el de México, el del Perú y el de la Nueva Granada, como lo ha hecho el profesor Tipaski de la Universidad de California, han consistido básicamente en traducir viejas cifras establecidas sobre cargo y data a contabilidad y a cifras de sistema de doble partida, de partida doble. Es también muy interesante subrayar el realce que se le otorgó a la figura del virrey en esta primera mitad del XVIII al otorgársele el título y las responsabilidades
de superintendente de finanzas de la Real Hacienda, recortando así las funciones fiscales de las audiencias y en general de los cuerpos colegiados. Vale la pena también señalar que desde los tiempos de la Ensenada, del Marqués de la Ensenada, se estableció la llamada en ese momento vía reservada para facilitar las comunicaciones directas de los virreyes con el Consejo de Indias, disminuyendo la intermediación de los cuerpos colegiados indianos como las audiencias. Aunque en el caso del virreinato de la Nueva Granada no se adoptó formalmente la figura de los intendentes, según se ha establecido, porque el virrey Caballero y Góngora hizo todo lo posible para evitarlo. Presentó largos memoriales ante Madrid diciendo cómo recién pasada la Revolución Comunera no era prudente establecer la figura de los intendentes en la Nueva Granada, que fue por lo tanto el único virreinato que estuvo exento de esta figura borbónica muy importante, sobre todo en el campo de las finanzas públicas. Sin embargo, para la Nueva Granada y para su hacienda pública se establecieron muchos de los elementos, de los rasgos característicos del sistema de intendentes, como los ya mencionados, de la vía reservada, o como el ya mencionado de la participación directa de un gran magistrado, que en este caso siguió siendo el virrey, para organizar las finanzas regionales. Todos estos elementos proporcionan una base de la organización borbónica para entender la organización de la hacienda pública colonial durante la segunda mitad del siglo XVIII, la cual a su turno hunde sus raíces en las transformaciones borbónicas que se instauraron durante la primera mitad de dicho siglo. El siglo XVIII en general y su segunda mitad en especial fueron tiempos de gran crecimiento económico y demográfico en la Nueva Granada. No es acertada la visión según la cual esta fue una centuria menesterosa. Las penurias fiscales comenzaron básicamente a comienzos del siglo XIX o en los últimos años del XVIII, cuando el imperio todo entró en crisis hacendística, crisis que nos acompañó prácticamente hasta las puertas del grito de independencia. Una interesante manera de apreciar la evolución de los grandes agregados de la Real Hacienda, gastos, ingresos, presión fiscal, se ha desarrollado en la nueva historiografía del país al trabajar y reconstruir primero y trabajar después con unas cifras del PIB virreinal que recientemente han desarrollado prestigiosos historiadores entre nosotros. Menciono muy especialmente a Adolfo Meissel y a Salomón Kalmanovich. Esta metodología de haber reconstruido un PIB para la época permite trabajar en el análisis histórico no con cifras absolutas, sino relativas y comparativas con el tamaño de la economía, y permiten observar cómo el crecimiento de los gastos y de los ingresos, tanto al interior del virreinato como cuando se compara con otros PIB de los virreinatos existentes en aquella época, el virreinato del Perú y el de la Nueva España, permiten registrar la sorprendente conclusión, por ejemplo, que es una de las que
a las que llega Meisel Roca, que el crecimiento económico y aún fiscal de la Real Hacienda neogranadina durante la segunda mitad del siglo XVIII fue superior al que se registró en el virreinato mucho más rico como lo era el de la Nueva España. Repito, no en términos absolutos, sino en términos relativos al crecimiento con la base calculada en función del PIB de cada virreinato. En el trabajo también exploro un poco más en detalle cómo fueron los ingresos de la Real Hacienda durante la segunda mitad del siglo XVIII. La renta del estanco del aguardiente siempre fue el ingreso más productivo en la Nueva Granada, solamente superado por el producido del estanco del tabaco en las últimas décadas del siglo. Las rentas derivadas de la imposición sobre el comercio exterior alcanzaron su mejor momento en el quinquenio 1781-1785, puesto que conserva hasta 1791-1795, es decir, los últimos años del siglo, es ese puesto de relevancia para decaer bruscamente al final del siglo. El comercio interno muestra una tributación sostenida y en crecimiento durante todo el periodo que refleja el auge económico y comercial a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. El tributo de la alcabala, el más importante para el tráfico comercial del interior, significó el 84% del total de los tributos que se cobraron, tomando como base el comercio interno. El trabajo trato también de hacer alguna claridad estadística sobre la importancia que tuvo la tributación sobre la minería en el siglo XVIII. Los trabajos de Jorge Orlando Melo, por ejemplo, nos han mostrado cómo la minería del oro tuvo un auge muy importante en los últimos 20, 30 años del siglo XVIII, casi en toda la segunda mitad del XVIII. Sin embargo, cuando se miran las cifras fiscales, es decir, cuánto produjo el impuesto sobre el oro o los impuestos sobre los metales preciosos en el virreinato, se encuentra una discrepancia muy grande entre esa evidencia que la minería tuvo un gran auge en la segunda mitad del XVIII y una relativa y mediocre cifra en cuanto tiene que ver con la imposición de los metales. Y esto se debe, allí en el trabajo están citadas algunas cifras y algunas razones al respecto, a que las cifras históricas, incluidas las del PIB que han trabajado historiadores como Meisel y Kalmanovich, trabajan al valorar, al aforar lo producido fiscalmente por el oro en base a los impuestos recaudados en las casas de moneda, resultante del quinto real, que en realidad era menos del quinto, y en general de la tributación por la amonedación de moneda. Pero como había un gran contrabando, como el oro era un producto que se prestaba inmensamente al dicho contrabando, se producía mucho más oro que el que se quintaba en las casas de moneda. Y por lo tanto, las cifras del producido del oro fiscalmente son mucho más discretas que las que en el comercio exterior y en el interno estaba también produciendo el tráfico cancelado en moneda, ya fuera en oro o plata. El estanco del tabaco
adquiere notable importancia a partir del quinquenio 1781-1785, reformas del visitador regente Gutiérrez de Piñeres. Al final del siglo, en los últimos quinquenios, ya duplicaba su producido al estanco del aguardiente. Es decir, en materia de estancos, el momento estelar del aguardiente fue la primera mitad del siglo, y en cuanto al tabaco, la segunda mitad de dicho periodo. La importancia fiscal que llegaron a representar como ingresos las llamadas temporalidades, o sea, la monetización de los bienes incautados a la comunidad jesuítica después de su expulsión, llegaron a tener una importancia señalada, sobre todo en el quinquenio 1786-1790, cuando se empezaron a monetizar, a venderse los bienes conculcados a la Compañía de Jesús a partir de su expulsión. Estas, como se llamaron temporalidades, llegaron a representar en el periodo mencionado cerca del 80% de lo que produjo el estanco del aguardiente para el mismo periodo. Los situados a Cartagena se mantuvieron prácticamente a lo largo del siglo con una importancia comparable a la que fue la renta del tabaco a partir de la segunda mitad del siglo. El situado hacia Cartagena empezó a decaer bruscamente al comenzar el siglo XIX. Otra conclusión del estudio que ya lo he mencionado, es la de la asincronía entre la producción fiscal propiamente dicho del oro y su amonedación con su importancia en el PIB que se ha reconstruido en los estudios que he mencionado. Y la razón no era otra que lo que el virrey Solís llamó en su momento el envejecido vicio. El envejecido vicio no era otro que el contrabando, que afectó tanto la exportación de metales preciosos como la succión de estos como instrumento de pago en el mercado interno con oros no quintados, que explica la discrepancia entre la producción del oro y el rendimiento fiscal del mismo. La historiadora antioqueña María Teresa Uribe de Hincapié ha llegado a calcular qué tanto del comercio en la región antioqueña se saldaba con oros no quintados. Y realmente ella llega a la conclusión de que más del 50% de la región antioqueña, hasta el 60% se pagaba con oros no quintados, que también los podemos llamar oros de contrabando en el comercio del interior. El virreinato de la Nueva Granada siempre estuvo en afugias fiscales. Los gastos excedían o escasamente alcanzaban a cubrir los costos del recaudo de los tributos existentes. Solamente hasta los tiempos del virrey Espeleta se logró hacer el primer envío de un situado de rentas neogranadinas a la metrópoli. Que al efecto cuenta el virrey Espeleta en su relación de mando fue de 400.000 pesos. El trabajo también se detiene a analizar, digámoslo así, el contenido fiscal o hacendístico de las capitulaciones comuneras y del memorial de agravios de don Camilo Torres. Documentos ambos, pues muy estudiados, pero que en este trabajo he procurado mirar sobre todo con la lupa de lo fiscal, de lo hacendístico. ¿Qué luces nos dan estos dos documentos sobre la evolución de la hacienda pública
en el país en su época colonial. Y la principal conclusión a que llego es que en ambos documentos, y a diferencia de lo que sucede en las manifestaciones de las 13 colonias norteamericanas, entre nosotros, en primer lugar en las capitulaciones comuneras, y aunque con menos decibeles en el memorial de agravios, la voz hacendística, la voz que reivindicaba para el pueblo, para los pecheros, el pago de los impuestos, era mucho más discreta que en Norteamérica. La expresión y el significado de no taxation without representation, que fue tan importante en la fundamentación ideológica de la Revolución Norteamericana, aquí en Colombia, o mejor, en la Nueva Granada, fue mucho más discreta. En las capitulaciones, sobre todo, lo que se pide es que se elimine algún tributo, que se rebajen aquí y allá algunas tarifas, pero la facultad de gravar nunca se puso en duda, que estaba en la cabeza de la corona, es decir, en el rey. En el memorial de agravios, este postulado comienza a asordinarse un poco, sobre todo en los párrafos finales del memorial de agravios ya hay algunos atisbos que nos permiten sintonizar el reclamo fiscal más acorde con la línea de no taxation without representation, reivindicando para los delegados de las provincias americanas el derecho también a imponer tributos. Pero esto nunca llegó a ser tan claro y tan contundente como en el caso de la Unión Americana. Se hace también un acápite en este estudio a la figura del virrey Espeleta, que nos pareció un caso muy interesante. El virrey Espeleta fue el primer virrey que con clarividencia adhiere a la tesis de libertad de mercado como táctica más recomendable para combatir el contrabando. Fue, en cierta manera, el virrey ilustrado que, de la misma manera como lo hicieron sus contemporáneos criollos en el virreinato, tal por ejemplo don Pedro Fermín de Vargas, creía en la conveniencia de liberar las trabas del mercado externo e interno y recomendaba marchitar gradualmente los estancos como expediente fiscal para contrarrestar el contrabando. Y anunciaba que si esto se hacía, y esto se lo dijo inclusive directamente al rey en alguna comunicación, esto desataría las cadenas que mantenían amarrado el despegue económico del virreinato. Los últimos años del virreinato coinciden con incrementos en los índices de endeudamiento de la Real Hacienda como un camino de financiación de esta. Fueron los años finales del colapso imperial, donde sobre todo en la Nueva España, pero algo nos llegó aquí de reflejo, las reales haciendas comienzan también a buscar en el endeudamiento una manera de financiarse, que había sido extraña a la financiación de la hacienda pública colonial. El virreinato de la Nueva Granada participó también de esta tendencia final hacia el endeudamiento como mecanismo de financiación de la Real Hacienda, aunque en mucha menor escala que los otros virreinatos. Nos dejan las finanzas de este siglo XVIII enseñanzas
pero también advertencias de las cuales se iban a notificar los pensadores hacendísticos de la nueva república. Todos los intentos de tributación directa, que en algunos casos lo habían ensayado los ilustrados borbónicos, como sucedió con el caso, por ejemplo, del catastro de la Ensenada, nunca llegaron a estas tierras con la voz rotunda que se alcanzaron a escuchar en la metrópoli. Pero sí fue un siglo y fue un medio siglo segundo, sobre todo, de gran modernización, de gran auge económico, quizás mayor el auge económico que el auge fiscal, pero todo esto entraría también en la licuadora de desorden fiscal tremendo que implicó la caída y el derrumbe del imperio en esos años finiseculares del siglo XVIII. Esa sería la presentación, digamos, ante ustedes de los señores académicos de las principales temas que son tratados en el estudio, que como les digo, por ser muy largo, pues me he abstenido de leerlo en esta ocasión y quedará para la memoria de esta reunión en la Secretaría de la Academia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Yo tuve la buena suerte de leer las 100 páginas antes de su presentación hoy, y naturalmente el apretado resumen no le hace totalmente honor a lo importante de lo significativo, más que lo importante, lo significativo del trabajo. Entre otras cosas, y esto me lo puedes corregir, esa visión que nos llegó con la República y con la justificación de la independencia, de que el virreinato de Granada era un desastre en el siglo XVIII y principios del XIX, y que estábamos en la peor recesión económica culpa del mal gobierno, no necesariamente refleja la realidad de lo que nos estaba pasando. Que pudo haber otras justificaciones para la independencia, pero aparte de, obviamente, todo lo que produjo la Revolución Francesa en la corona española, sus secuelas políticas no alcanzan para que la independencia quedara justificada por el auge, como tú bien lo has llamado, el auge de la economía colombiana a fines del siglo XVIII y principios del XIX. ¿Nos puedes ampliar un poco sobre eso? Doctor Rodolfo, tuve aquí un problema de audio al final de su pregunta y se me escapó, digamos, la esencia de la misma. ¿Me pudiera repetir, por favor? Claro, con mucho gusto. Decía que eso que tú nos pintas realmente da a la realidad de lo que era el auge de la economía de la Nueva Granada, del virreinato, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En el caso venezolano, por ejemplo, hablando del virreinato como un todo, pues nunca antes había sido la exportación de cacao tan importante como en esa época. Y lo mismo sucede con el oro colombiano. Y que por lo tanto la idea de la independencia fue causada por la profunda recesión en que estaba la Nueva Granada, que justificaba que se cambiara de gobierno porque era pésimo. Es una impresión equivocada que nació históricamente en el proceso de justificación de la independencia. Sí, evidentemente todas las cifras, tanto la reconstrucción de los PIB sectoriales que se han hecho en los trabajos de historiografía colombiana, como en general de las otras fuentes de que disponemos, nos muestran que en líneas generales la economía del virreinato fue relativamente próspera
en los últimos años del siglo XVIII. Lo que no fue próspera fue las finanzas. Las finanzas siempre estuvieron alcanzadas. El virreinato crecía bien, pero la Real Hacienda no crecía tan bien. Y no lo hacía básicamente por lo que mencionaba, fundamentalmente, entre otras cosas, por lo que mencionaba que el virrey Solís llamaba el vicio olvidado, que no era otro que el contrabando. El contrabando fue agobiador para el virreinato en términos fiscales y lo fue especialmente en términos de recaudos sobre el oro. Se producía mucho más oro que el que se grababa a la hora de la verdad. Naturalmente todo esto generó una crisis fiscal que en parte alcanzó a ser apuntalada en los últimos años, pero que cuando el imperio entra en crisis total, en declive total, aún esas rentas que se venían conservando y trabajando por las administraciones locales entraron en crisis, comenzando por las del comercio exterior, por las frecuentes guerras y prolongadas guerras imponían realmente la imposibilidad de cobrarlas. Ya he mencionado el oro, pero lo que es la agricultura, la misma minería, fueron relativamente pujantes en estos últimos años. Los estudios de Meisel, por ejemplo, muestran que la presión fiscal, o sea, lo que se recaudaba como proporción del PIB económico, se triplicó en los últimos años del siglo XVIII. Y no solo por la presencia y las recomendaciones y la presencia tan desagradable del visitador Gutiérrez de Piñeres y sus instrucciones recibidas desde la metrópoli, sino simplemente porque las cuentas de la economía virreinal estaban creciendo bien. Pero viene la crisis y vienen sobre todo los gastos asociados a los primeros años de la independencia, unos gastos en donde teníamos por un lado el crédito externo cerrado y por otro pues una ingeniería, una arquitectura fiscal por reconstruir totalmente, que fue la lucha de los primeros 20 años de independencia, hasta que fuimos reacomodando a lo largo del siglo las finanzas que tuvieron que ser mantenidas, las coloniales, durante los primeros años de independencia, porque no había un esquema de relevo. Muy bien, tenemos algunas preguntas. El doctor José Antonio Campo pide la palabra. Sí, muchas gracias. Encantado de escuchar esta ponencia, doctor Juan Camilo. Yo tenía en realidad dos preguntas. Una tiene que ver con su respuesta al doctor Segovia. Y ese, digamos, si como usted afirma, digamos, los ingresos fiscales aumentaron incluso más rápido que la economía en la fase final de la colonia, digamos, ¿cuál es la causa? ¿Están asociadas a los conflictos bélicos de España, que de alguna manera extraían recursos para eso, o a qué otras causas se debía, digamos, esa penuria fiscal si las rentas estaban aumentando más rápidamente que la economía? Y segundo, ¿hay alguna forma algunos datos sobre cómo se distribuyen regionalmente los recursos fiscales? O sea, entre las distintas regiones de Colombia, qué sé yo, entre Popayán, Santa Fe, Cartagena, en fin.
Sí, y José Antonio. Básicamente la respuesta a la primera parte es la sincronía entre crecimiento y recaudos fiscales se explica básicamente por el contrabando de los metales preciosos, que era agobiador. Entonces, el sector más dinámico en la última mitad del 18, que era la minería, era el menos dinámico tributando, porque el producido en las casas de amonedación era muy pobre. Pero eso no quita que la producción minera, que fue tan importante, fuera el gran lubricante de todo el comercio, tanto el interno como el externo. Ahí en el trabajo están citados algunos testimonios de cómo el oro de contrabando podía financiar básicamente 1/3 de todo el comercio exterior del país. Y con mucha importancia, entre otras cosas, en el tráfico negrero. El tráfico negrero se organizó en buena parte sobre la base de que se pagaban con oro de contrabando, con oro no quintado, la importación de esclavos y la importación de algunas materias, de algunos productos que venían asociados también al tráfico minero, al tráfico esclavista. De resto, los otros grandes tributos, los asociados a la agricultura, los asociados al comercio interno, como la alcabala, tuvieron un comportamiento más o menos normal y en algunos casos dinámico. No tengo aquí a la mano los estudios, los datos regionales están en los estudios que he mencionado, pero naturalmente las provincias más dinámicas fiscalmente fueron las mineras. Las provincias más dinámicas económicamente, no fiscalmente, fueron las mineras, a saber Popayán, a saber Antioquia, a saber Chocó. Y en esto hay mucha coincidencia en todos los estudios regionales que se han hecho reconstruyendo la economía regional de esa época. Adelante. Tiene la palabra Efraín Sánchez, que está alzando la mano. Y también Yo también. Alberto Gómez Gutiérrez y el doctor Alonso Valencia. Doctor Efraín Bueno, Sánchez. muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, claro, yo quiero reconocer y felicitar al doctor Juan Camilo por esa brillante exposición sobre la economía en la última fase del periodo colonial, que despeja muchas incógnitas y realmente desmiente muchas creencias, especialmente de historiadores tradicionales, digamos, con respecto a lo que fue esa época. No de otra manera se explica, o sea, que hubiera una economía que estuviera en ascenso, explica temas como la expedición botánica, por ejemplo, o el enorme avance que tuvo la cartografía en esas últimas décadas coloniales. O sea, eso tiene que ver con un país al cual los españoles querían mantener bajo su dominio y les interesaba. Y les interesaba porque veían las riquezas del país. Ahora, hay informes como cierto texto bastante largo del arzobispo Caballero y Góngora y el informe de Francisco Silvestre sobre el virreinato, sobre la capital del virreinato especialmente,
que señalan que este era un país de pobres en medio de la abundancia, de pobres en medio de la riqueza. O sea, los españoles veían esa gran riqueza, pero los españoles veían que había una enorme pobreza en el país. No se puede olvidar que a pesar de ese repunte económico, este seguía siendo tal vez el virreinato o una de las regiones de la América hispana y portuguesa más pobres del continente. Y sigue siendo así durante todo el siglo XIX. Digamos que la primera gran frustración para el ascenso de la economía colombiana fue la independencia. Venía en ascenso y vino la independencia y se cortaron una serie de fuentes como el situado fiscal, por ejemplo, que en gran parte sostenía al país en las últimas décadas del 18 y eso se cortó con la independencia, ¿no? Entonces, es esa, no sé si el doctor Juan Camilo tiene algún comentario sobre eso, sobre esa paradoja, ¿no? La enorme pobreza del país, su economía en ascenso y lo que señala el arzobispo Caballero y Góngora, la pobreza en medio de la abundancia. Eso, muchas gracias. El doctor Ardila había pedido la palabra también. Benjamín. No, micrófono, Benjamín, micrófono. micrófono. No te oímos, Benjamín, no te oímos. Benjamín, no te oímos. Y sigamos momentáneamente. ¿Quién más ha pedido la palabra? Yo, Doctor, quería expresar mi felicitación al doctor Juan Camilo Restrepo, cuya bibliografía es muy superior a todos los ascendistas colombianos de los últimos 100 años. En cuanto a la conferencia, quisiera añadir que Oscar Deki, que vivió en Colombia durante largos años, señala que aquella época cayó la encomienda y las temporalidades crearon una nueva propiedad. Le dan mucha importancia también a los 10 años de apertura que hubo en la época borbónica y hubo un error al no reemplazar el vacío que dejaron los jesuitas ni llegar a la bancarización propuesta en la propia España con el Banco de San Carlos. Era la apreciación que quería hacer, no sin antes verificar, como todos los lectores del doctor Juan Camilo, la inmensa obra científica que él ha hecho y que yo la considero muy superior a todos los ministros de Hacienda, incluyendo a Esteban Jaramillo y a Carlos Lleras Restrepo. Muchas gracias, Benjamín. Inés. sí. Yo quiero hacer, bueno, muchas gracias al conferencista por esa visión del siglo XVIII. Yo no la tenía, entonces yo creo que algunas personas también, porque son otras las ideas que más circulan en la historia, digámoslo así, tradicional o común. Yo quería referirme a cuál es la importancia que en ese auge económico tiene la guerra, porque hacia 1799 pues la corona entra en guerra con Inglaterra
Y entonces, y hay muchas guerras, muchos levantamientos también, no solamente el de los comuneros, sino en varias etapas del territorio. Y además está lo de la guerra y el problema con la costa de Mosquitia. Entonces, claro, la guerra es un gasto muy fuerte. Entonces, realmente esas guerras y esos levantamientos tienen influencia, pues según la conferencia no tienen ninguna influencia de tipo económico. Entonces, mi preocupación va en ese sentido de hasta si tuvo o no tuvo importancia esas guerras y esos gastos para la corona y para digamos, los diferentes virreinatos. Juan Camilo. Sí, pues voy a hacer unos brevísimos comentarios a propósito de las tres intervenciones, la del doctor Sánchez, la de Benjamín Ardila y la de la doctora Inés. La pobreza, obviamente, era la más grande de los tres virreinatos. Las cifras que se han reconstruido sobre el PIB per cápita son coincidentes en que teníamos una gran diferencia en contra nuestra frente al virreinato del Perú, frente al virreinato de la Nueva España, como es bien conocido. O sea, éramos el virreinato más pobre, evidentemente. En la medida en que fue avanzando el siglo XVIII, en la medida en que fueron avanzando los estancos de productos agrícolas, fundamentalmente el del aguardiente y el del tabaco, que implicaron un desarrollo de la agricultura pues relativamente importante, se fue haciendo menos dependiente la economía del virreinato de la sola minería. La sola minería era muy importante, pero no se distribuía, no irrigaba la riqueza ni creaba clústeres productivos como la agricultura. Al doctor Benjamín quisiera comentarle, primero agradecerle sus generosísimas palabras y dos comentarios. Primero, las temporalidades, es decir, el producido de las ventas de la Compañía de Jesús fueron un ingreso muy importante, pero lo fueron durante un periodo muy breve. Yo lo mencioné ahí en el trabajo, un quinquenio o algo así, pero en ese quinquenio el producido de las ventas de los bienes de las temporalidades llegó a representar el 80% de los ingresos internos del virreinato, que no es, por supuesto, nada despreciable. Ahora, lo del Banco de San Carlos y sobre todo la sucesión del Banco de San Carlos, con la que fue realmente una conculcación general de tributos que estableció el reinado de Carlos IV a todos sus súbditos americanos, puesto que se dispuso que se terminaba con todas las capellanías y todos los censos y todos los dineros dados a crédito que se reembolsarían con una tasa fija muy baja. Eso generó un malestar muy grande, sobre todo en México. En México, yo ahí cito en el estudio una última biografía que existe de los libertadores mexicanos, y concretamente el cura Hidalgo, en donde el cura Hidalgo cuenta cómo él entró a la revolución básicamente movido porque las conculcaciones que a su familia le impuso el manejo de la deuda pública por el reinado de Carlos IV los dejó en la inopia. Y cuenta el cura Hidalgo que esa fue una de las razones principales por las cuales
lo empujó a dar el grito de independencia. De manera que sí, aquí en Colombia fue menos. Aquí en Colombia lo del Banco de San Carlos y las otras operaciones finales desesperadas del imperio tuvieron tal vez menos repercusiones que naturalmente en la Nueva España, pero alguna tuvieron. La guerra, como la menciona la doctora, evidentemente tuvo una incidencia muy grande sobre el funcionamiento de la economía neogranadina. Los periodos de guerra, los periodos en que los puertos estaban cerrados, los periodos en que no fluían los despachos ni los convoy comerciales, obviamente eran años y periodos de sequía en la liquidez y en el comercio de la Nueva Granada. Pero eran todavía más graves en el sentido de que se cerraban totalmente las fuentes de ingresos, como las fuentes de ingresos internos, domésticos, no vinculadas al comercio exterior, eran muy incipientes o eran pocas, pues naturalmente un golpe, cualquiera que fuera, sobre el comercio exterior inmediatamente se traducía en un demérito inmenso en los ingresos virreinales. De manera que sí, la colonia las guerras coloniales tuvieron una gran incidencia en todo el diapasón de las finanzas coloniales, sin duda alguna. Roger, ¿hay alguien más pidiendo la palabra? Roger. Entonces, a continuación, el discurso de recepción del recipiendario a cargo del académico numerario Armando Martínez Garnica. Roger. Doctor Gómez. Doctor Alberto. Gracias, qué pena. No quiero demorar la intervención de Armando. Solamente felicitar y agradecer a este breve resumen del académico Restrepo sobre la economía y en esa transición del siglo XVIII al XIX, pero preguntarle si habrá algo en el texto integral sobre la minería de sal. El primer volumen de la Archivo de Economía Nacional del Banco de la República trata sobre la memoria raciocinada de las salinas de Zipaquirá que produjo Alexander von Humboldt. Entonces, sí habrá algo sobre el impacto de la minería de sal que parecería ser importante. Doctor Gómez, muchas gracias. Brevemente, en el texto de la ponencia propiamente no hay un capítulo sobre las incidencias fiscales del estanco de la sal. Sabemos que fue importante, menos en cuanto a recaudo se refiere que el aguardiente y que el tabaco, pero lo tuvo. Y la prueba o la mejor prueba de ello es que varias de las capitulaciones comuneras, tomando la vocería de las comunidades indígenas, se refieren al malestar y a las dificultades que planteaba el estanco de la sal, sobre todo en quienes trabajaban las minas de Zipaquirá y Nemocón. Pero propiamente el estudio no se ocupa con un acápite especial de ese aspecto fiscal del monopolio de la sal. Tiene la palabra el doctor Armando Martínez Garnica. Armando, no tienes audio.
Todavía no, Armando. El micrófono. Ahora sí. Creo que ya me oyen, es que me apagaban el micrófono. Honorables académicos, el doctor Juan Camilo Restrepo es miembro de la generación ministerial de finales del siglo XX y de las primeras décadas de nuestro siglo, ya que desempeñó con brillo las carteras de Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público y Agricultura. Incursionó en el Senado de la República y en la diplomacia internacional, y muchos colombianos lo percibieron como un buen candidato a la presidencia de la República. Ejerció la docencia en 5 universidades de la capital, en los campos del derecho fiscal, la hacienda pública y la economía colombiana. De acuerdo a su formación y experiencia profesional, sus libros se han ocupado de las crisis financieras, el sistema tributario nacional, el problema de la distribución de la tierra agraria, los financistas y la hacienda pública. En esta corta presentación de este recipientario, solo voy a llamar la atención sobre esta especialidad suya en el tema de la hacienda pública, porque siempre será recordado como Clímaco Calderón Reyes por su manual universitario del tema, que ya completó 11 ediciones en la editorial de la Universidad Externado de Colombia. Se inscribe el doctor Restrepo en una secular tradición de hacendistas que puede hacerse remontar al año 1840, cuando salió a la luz en 2 tomos el primer texto neogranadino de la ciencia de la administración del Estado, escrito por el también abogado Florentino González. Se titulaba Elementos de Ciencia Administrativa, que comprende el bosquejo de un sistema de administración pública para un Estado republicano. Partidario de privilegiar los intereses de las provincias y de las localidades, González lamentó encontrar en el texto guía de su tiempo, escrito por Charles Jean Bonnat, una tendencia favorable a la centralización administrativa del Estado. Los secretarios de Hacienda de los primeros tiempos de José María del Castillo y Rada tuvieron la dura tarea de administrar la recaudación y distribución de las contribuciones, los bienes nacionales, el crédito y la contabilidad públicas, tratando de resolver el problema de sacar de la nación recursos suficientes para sus gastos, manejarlos con el menor desfalco posible e invertirlos con economía. González aconsejó la adopción general de la contabilidad por partida doble y la reforma de las contribuciones aduaneras, reduciéndolas a un único impuesto y simplificando la graduación sobre la clase de mercancías. También aconsejó a los jóvenes elegir la lectura de solamente unos pocos economistas políticos, como Jean-Baptiste Say, Antoine de Tracy y Jeremy Bentham, concentrando sus meditaciones en sus doctrinas, y recomendó a los secretarios de Hacienda la lectura juiciosa de las obras de José de Canga Argüelles. Pero una cosa eran las ideas generales sobre la administración liberal del Estado y otra las técnicas administrativas de la contabilidad de las rentas de la hacienda pública. La crisis fiscal que dejó el esfuerzo militar de la administración Márquez contra los jefes supremos en 1840 a 1842 mostró claramente las deficiencias del sistema contable que se había establecido en la Secretaría de Hacienda, y por ello se presentó al Congreso el proyecto de enviar a Francia o Inglaterra un comisionado con el fin de que estudiara y adquiriera todas las noticias convenientes sobre los métodos de contabilidad que en dichas naciones se observen, en la corriente razón que llevan las oficinas encargadas de la recaudación, manejo e inversión de los caudales, fondos y bienes nacionales. A su regreso, ese comisionado
debía presentar el nuevo plan de contabilidad para todas las oficinas de la Hacienda Pública encargadas de recaudo y administración de los ingresos fiscales del Estado. Durante la administración Mosquera se acometió la reforma del sistema de contabilidad de las oficinas de recaudación y distribución de las rentas nacionales, concentrándose en la Dirección General de Tesorerías, las operaciones contables de todas las oficinas de recaudación y distribución de las rentas nacionales. La Contaduría General se encargaba del examen y fenecimiento de cuentas de las administraciones principales de Hacienda de las provincias, mientras que la Cuenta General del Tesoro era examinada por un Tribunal Superior de Cuentas. Los resultados de este sistema de la contabilidad pública, no obstante el tiempo que se empleaba en estudiarlo y en practicarlo, siguió hasta 1854, sin corresponder a las esperanzas de quienes lo habían organizado, como opinó en su momento William Wills. La primera ley científica para la contabilidad fiscal, en opinión muy informada de don Ignacio Gutiérrez Vergara, fue la que se sancionó el 7 de junio de 1847 para reorganizar la administración de Hacienda, una ley que adoptó el sistema francés inventado en tiempo del consulado y perfeccionado después bajo el imperio, un sistema cuyo mérito podía estimarse por los resultados de su práctica en Francia, pero que en la Nueva Granada no podía tener éxito inmediatamente, sino hasta que se fuera comprendiendo y generalizando tanto en la contabilidad nacional como en las posteriores contabilidades de los estados federales. Las dificultades de la aplicación de esta ley fundadora del sistema científico obligó a prorrogar la vigencia económica de los presupuestos tradicionales hasta finales de agosto de 1851. Pero antes de esta fecha, el Congreso dictó una nueva ley orgánica de la Administración de Hacienda Nacional. Finalmente, el país contó desde 1911 con el Manual de Clímaco Calderón Reyes titulado Elementos de Hacienda Pública, cuyas 3 partes siguen siendo hasta hoy iluminadoras de la historia fiscal de nuestro país. En esta tradición, las lecciones de Hacienda Pública del doctor Juan Camilo Restrepo, fruto de sus años de cátedra universitaria, presentan en 8 capítulos los grandes activos que buscan las finanzas públicas, el gasto público, la historia y la teoría general de los ingresos públicos, los rasgos generales de los principales tributos nacionales, el presupuesto nacional, la deuda pública, los aspectos fiscales de la descentralización, la reciente reforma al régimen de regalías, la introducción en Colombia de la llamada regla fiscal y la ley de sostenibilidad fiscal. Un pequeño opúsculo del doctor Restrepo, titulado La Hacienda Pública en la Constitución de Cúcuta de 1821, circuló en el reciente congreso conmemorativo que se organizó en la Villa del Rosario el pasado mes de agosto. En él se aborda el origen de uno de los problemas irresolubles que el país sufrió durante todo el primer siglo republicano, que fue el de la deuda pública. Originalmente deuda de los venezolanos, en la Villa del Rosario se convirtió in solidum deuda colombiana de la Nueva Granada, y durante la siguiente década se convirtió en bonos granadinos de deuda pública, como la mitad de la deuda colombiana que le correspondió a nuestro país, según la propuesta de Santos Michelena, que seguía el ejemplo de la deuda de los Países Bajos cuando se separaron, como Bélgica y Holanda, sobre el criterio de distribución de la deuda por población. Por estos aportes que ha hecho en la historia científica de nuestro país, me place esta noche darle la bienvenida al doctor Juan Camilo Restrepo como individuo de número a la Academia Colombiana de Historia. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, doctor Armando Martínez Garnica, por sus palabras. A continuación, diploma y venera de la Academia. El texto que será entregado al doctor Juan Camilo Restrepo es el siguiente: República de Colombia. Academia Colombiana de Historia,
en atención a los merecimientos del doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, lo ha elegido académico numerario de la Corporación, Bogotá, Distrito Capital, 2 de noviembre de 2021, firman el presidente Rodolfo Segovia Salas, el vicepresidente Santiago Luque Torres y el secretario académico Roger Pita Pico. Informamos que el presidente Rodolfo Segovia concertará una fecha cercana con el doctor Juan Camilo Restrepo con el fin de hacerle entrega del diploma, así como también de la venera, en las instalaciones de la Academia Colombiana de Historia. Siguiente punto, sexto. Y añado, Juan Camilo, con una ceremonia muy formal que coordinaremos contigo. Muchas gracias. Entonces expresamos nuestros agradecimientos al doctor Juan Camilo Restrepo por su conferencia y por su posesión como académico numerario de la Corporación.